Tomando en cuenta la reciente publicación del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia, se hace necesario reconocer otros esfuerzos hacia la construcción de paz, que pueden ser ejemplo para otros estados. Este es el caso de Sierra Leona, con sus diamantes de sangre, que son recordados por las graves violaciones a los derechos humanos. Sabemos de la guerra, porque es de lo que más se habla, pero muy poco sabemos sobre la paz. Así que en este podcast queremos darle protagonismo a esta. Es cierto, Laura, pero antes de eso es necesario caracterizar el conflicto a partir de sus contrapartes. Durante la búsqueda de fuentes al respecto, encontré un documental producido por Bill Brummel del año 2006 titulado Diamantes de Sangre. En él se relata cómo desde 1991 hasta 2001 se libró una guerra entre las fuerzas gubernamentales de Sierra Leona y el Frente Unido Revolucionario RUF, grupo rebelde fundado en 1991 con el auspicio de Charles Taylor. Pero Adriana, ¿por qué nace la tensión entre la RUF y el gobierno? Bueno, Natalia, el RUF nace tras un largo periodo de mal gobierno en el que la corrupción era el modus operandi, por lo cual el objetivo del RUF era la toma del poder y el control total de las minas de diamante, de aquí el término diamante de sangre. El Instituto Gemológico Español lo define como aquellos que proceden de países productores inmersos en conflictos bélicos y donde la extracción y comercialización de diamantes se realiza en flagrante violación de los derechos humanos más fundamentales y con el propósito de financiar los costos de la guerra. En línea con lo anterior, la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona publica anuarios de procesos de paz y en su 9ª edición del año 2015, Vicent Fisas, quien es el director de esta escuela, incluye datos relevantes acerca de Sierra Leona y su proceso de paz. Por ejemplo, se detalla que en el periodo de negociación fue de 8 años, desde 1994 hasta el 2002, y que el motivo de fondo fue el reparto del poder político. En este texto también se visualizan las terceras partes de este proceso. Tal como lo menciona González en su texto, algunas claves interpretativas para analizar los procesos de paz en Colombia, publicado en el año 2017, es importante destacar el rol de los mediadores, los cuales él define como una persona o una entidad interna o externa que participa de forma transversal en la mayoría de los procesos de paz. Teniendo claridad sobre eso, es importante mencionar que como garantes de este proceso estuvieron Costa de Marfil, Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana y la Mancomunidad de Naciones. Y en calidad de países anfitriones, Costa de Marfil, Togo y Nigeria. De igual forma, tuvo un papel importante la participación de la Comunidad Económica de Estados de África, ya que en 1995, junto con la Organización para la Unidad Africana, la ONU y la Organización Internacional ALER, hicieron lo posible por propiciar una negociación entre el RUF y el gobierno de Sierra Leona. Sobresale también la participación de la misión de observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona, UNAMSIL, ya que fue una operación para el mantenimiento de la paz desde 1999 hasta el 2006. Pero además de los actores ya mencionados, es importante reconocer el papel de la sociedad civil. Abu Bakar Bash, en el artículo titulado Actores civiles no estatales en el mantenimiento y la consolidación de la paz en África Occidental, habla de la incidencia de la sociedad civil en los procesos de paz, resaltando que pueden ubicarse 3 tipos de organizaciones: las internacionales, las de base comunitaria y la sociedad civil no organizada en ONGs. Las primeras incluyen el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, el Consejo Noruego para los Refugiados, la Fundación Ford, la ONG estadounidense Witness. Todas estas brindaron apoyo en temas de logística y financiación para las ONGs de base comunitaria y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El segundo tipo de organizaciones son más cercanas al gobierno, con quien trabaja en conjunto para la creación de programas. Por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos en Sierra Leona y Campaña por el Buen Gobierno, CGG. Finalmente, la sociedad civil no organizada en ONGs brindan apoyo más directo para las ONGs en el territorio. En 2017, un reportaje para la cadena de televisión RTVE de España, a cargo de Vicente Romero, rectifica el trabajo conjunto entre la UNICEF de apoyo en misioneros javerianos y la UNAMSI. El fortalecimiento de la participación civil fue un objetivo dentro del proceso, por lo cual fue necesario que la información fuera de fácil acceso para toda la población, incluyendo las zonas rurales. Los medios de comunicación, como la radio 98.1 FM, ayudó con campañas de educación y sensibilización. Incluso el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos trabajó con la ONG local Manifiesto 99 para un estudio en el que se reconocía el papel de los ancianos y las instituciones religiosas para facilitar la reconciliación en las comunidades. FISAS, en 2017, de acuerdo a los aspectos metodológicos,
A partir de un artículo titulado Negociar la paz con las FARC, habla de las lecciones metodológicas, tomando en cuenta ciertos aspectos rectores importantes para todo proceso de paz. Estos incluyen cumplir con el propósito de búsqueda de la verdad, garantizar la seguridad de los testigos y su reparación, el reconocimiento de patrones de guerra para la no repetición y los monitores internacionales para asegurar el libre movimiento de trabajadores y recursos humanitarios. También se crearon los comités de apoyo de distrito, compuestos por miembros de la sociedad civil, jefes, líderes religiosos, miembros de facciones armadas, entre otros, para determinar la base de datos, comprender las dinámicas del conflicto y reproducir estos ejercicios en las jefaturas. Ahora bien, debemos hacer una reconstrucción cronológica de las etapas o las fases que alcanzó el proceso. El académico Fisas asegura que para abordar el conflicto es necesario la negociación y la mediación con miras a la construcción de una cultura de paz. Su texto llamado Abordar el conflicto, la negociación y la mediación, publicado en la revista Futuro en su edición número 10 del 2005, nos presenta las fases de negociación que permiten tener un panorama más completo sobre los procesos de paz. En Sierra Leona, en 1994, inicia la etapa de prenegociación, que se distingue por los contactos iniciales del mediador y las partes. En los informes del Consejo de Seguridad de la ONU de 1996 se afirma que el jefe de Estado Valentín Stresser pidió ayuda al secretario general de la ONU para inducir al grupo RUF a negociar con el gobierno, siendo International Alert quien concertó la reunión entre la ONU y el RUF. Con este evento empieza la negociación activa, con la reformulación de marcos de comprensión del problema para lograr nuevas aproximaciones y atenuar la incompatibilidad. Para 1996 se construyen diferentes acuerdos parciales que construirán el camino hacia el acuerdo definitivo. Así es, Natalia. Pues bueno, en esta fase de negociación activa son muy importantes las fuentes primarias. Digamos que el recurso principal son las cartas expedidas por el Consejo de Seguridad de la ONU que relatan a detalle los puntos de este acuerdo, de cada acuerdo. Estas tienen fecha de 1996, 1999 y 2000. A partir también de un texto de Peace and Fisas se retoman datos del anuario Proceso de Paz de 2015, mencionado anteriormente, que nos permiten conocer los escenarios provocados por los llamados saboteadores de este proceso. Empezamos con el Acuerdo de Paz de Abidjan, el cual tuvo lugar en Costa de Marfil el 30 de noviembre de 1996. Como firmantes, Anayi Kaba, presidente del momento de Sierra Leona, y el cabo Foday Sankon. Sobre las principales temáticas, este acuerdo preveía una amnistía para los combatientes del RUF, la conversión del mismo en un partido político y un proceso de desarme, desmovilización y reintegración. El acuerdo también contemplaba una reforma electoral, judicial y de la policía. Además, instaura la Comisión de la Paz y la Reconciliación para supervisar y vigilar la ejecución de las disposiciones de este acuerdo. Sin embargo, entre 1997 y 1998, el Ejército Nacional derrocó a Kabab y formaron, en unión con los rebeldes, una junta militar bajo liderazgo de Johnny Koroma y la figura del AFRC. En respuesta, la CEDEAO envía a Sierra Leona una fuerza de intervención regional denominada ECOMOG. Tras esto, Kabab regresa al poder en 1999 y bajo la presión de organismos internacionales retoman diálogos con la insurgencia de la RUF, lo cual permite la firma del Acuerdo de Lomé. Y es que ese acuerdo tuvo lugar en Togo el 7 de julio de 1999. Los firmantes son los mismos del acuerdo anterior. Sobre las principales temáticas, este acuerdo preveía la celebración de elecciones y el establecimiento de una comisión de la verdad y la reconciliación y la misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona. Así que recordamos, sin embargo, que las negociaciones se ven nutridas por lo que Fisas, en su libro titulado Procesos de Paz y Negociación en Conflictos Armados, llama ventanas de oportunidades a estas que son sucesos no previstos que permiten que el proceso de negociación se desarrolle de manera satisfactoria. En este caso, el cambio presidencial permitió que desde el gobierno hubiera el compromiso por la construcción de la paz y desde la RUF se generara la intención de dialogar y dejar el cese de hostilidades. Pues bien, este acuerdo no estuvo exento de estos saboteadores. El 8 de mayo del 2000, el RUF violó el acuerdo. Los rebeldes asesinaron a 20 civiles que protagonizaban una protesta pacífica frente a la casa de Tancot y secuestran 500 soldados de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz. Sin embargo, en el 2002 se puede concretar el acuerdo de Abuja 1 como intento del gobierno por poner fin a las tensiones reactivadas por el RUF a romper con el proceso de paz anterior. Tuvo lugar en Nigeria el 10 de noviembre del 2000. Como firmantes por el gobierno de la República de Sierra Leona, Salomón Berewad, y por el Frente Revolucionario Unido, Jonathan Fosowa. Ese fue un acuerdo de cese al fuego supervisado por un ANCIL que preveía la entrega de armas por parte del RUF y la inmediata anudación del proceso de DDR. Lamentablemente, el RUF seguía ejerciendo actividades ilegales. A finales del 2000, las fuerzas guineanas entraron en Sierra Leona para atacar las bases del RUF, desde las que se habían lanzado ataques contra los disidentes liberianos en Guinea. Por último, tenemos el Acuerdo de Paz de Abuja 2. Este tiene fecha del 2 de mayo del 2001. Como representantes de este acuerdo, de nuevo Salomón Beregua y por parte del RUF, Oriel Goyey.
Sobre las principales temáticas, esta reunión reafirmó la necesidad de un reinicio inmediato del programa de DDR y se fijaron los principios rectores importantes dentro de la metodología para el proceso de paz. Además, se acordó garantizar la seguridad de las víctimas y su reparación y el reconocimiento de los patrones de la guerra para la no repetición. De manera que la última fase de la negociación es la implementación del acuerdo de paz a través de mecanismos de seguimiento, vigilancia y sanción en caso de incumplimiento. En 2001 se establecieron los instrumentos principales para la justicia transicional, es decir, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Corte Especial para Sierra Leona como instrumento particular para juzgar los crímenes de guerra en el país con ayuda de un tercero como lo es la ONU. Estos no han sido exentos de críticas. El primero ha tenido dificultades para la ejecución y formulación de las propuestas reparadoras, mientras que el segundo se le ha incriminado el excesivo costo que requiere para su ejecución. Aún así, partiendo de lo expuesto por Mateus en su tesis doctoral, La construcción de la paz posbélica, análisis de los debates críticos a través del caso de Sierra Leona, este proceso tuvo grandes resultados positivos a nivel económico y político, por la rehabilitación del sector agrícola y minero y la mayor democracia y participación política heredadas de la descentralización y la conversión del RUF en partido político, favoreciendo así el desescalonamiento del conflicto. De manera que surgen de este proceso dos preguntas principales. La primera, ¿cuál fue la labor que llevó a cabo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sierra Leona bajo el marco de la justicia transicional en relación de las mujeres y niños que figuran como principal sector de la sociedad afectada por el conflicto? Pues bien, la Comisión ha sido especialmente reconocida por su trabajo con mujeres y niños, para el cual contó con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Fondo de las Naciones Unidas para la Primera Infancia. Su labor con las mujeres consistió en el empoderamiento de estas al impulsar la unión de unas asociaciones y grupos que canalizaran las exigencias de sus derechos. De hecho, las mujeres viudas de la guerra, en su mayoría cabezas de hogar, optaron por solicitar acceso a educación para sus hijos, vivienda, servicios básicos y de salud. Por otra parte, los niños soldados no fueron identificados como víctimas ni como victimarios, sino como individuos activos y portadores de derechos, por lo cual la Comisión compiló experiencias de cientos de niños en un intento de superar las secuelas psicológicas y restitución de su puesto en la sociedad. Este reconocimiento posibilitó que se negara la persecución de un ofensor juvenil dentro del programa de rehabilitación, puesto que se estipuló la búsqueda de mecanismos alternativos de verdad y reconciliación. La Comisión creó un documento imparcial que relataba las violaciones y los abusos cometidos durante el conflicto. Esto con el objetivo de afrontar las necesidades de las víctimas y promocionar la reconciliación. Al dar registro a los relatos, estos contribuyen a que la población entienda y acepte lo sucedido durante la guerra. De manera que la Comisión recogió las solicitudes de las víctimas en su informe final de 1.500 páginas, el cual se entregó en octubre de 2004. De hecho, el informe cuenta con versiones especiales para niños y en formato de video como apuesta por la educación y construcción de una cultura para la paz. En línea con lo anterior, también nos preguntamos cuáles son los mecanismos de justicia tradicional que componen el Acuerdo de Paz de Sierra Leona y cuáles son sus similitudes y diferencias con los mecanismos resultantes del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. En el desarrollo de esta pregunta, el énfasis estará en la Corte Especial para Sierra Leona y en la Jurisdicción Especial para la Paz. En el libro Justicia Transicional, Modelos y Experiencias Internacionales del año 2017, Cuervo, Gómez y Arenas relatan aspectos importantes de estos mecanismos. La Corte Especial para Sierra Leona fue creada en el 2002 mediante un acuerdo entre la ONU y el gobierno de Sierra Leona. Su jurisdicción cubría a todas aquellas personas mayores de 15 años que ostentaran la mayor responsabilidad por las violaciones al derecho internacional humanitario y a las leyes nacionales cometidas en el territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996 hasta el momento de su establecimiento. Por su parte, la JED es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de la FARC, miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia por delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Tiene una vigencia máxima de 20 años y fue creada con el fin de satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. En cuanto al contraste entre estos dos procesos de paz, con base en la revisión bibliográfica, se puede afirmar que la Corte Especial para Sierra Leona fue un mecanismo de justicia retributiva, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo bajo el modelo de justicia restaurativa. Queda por comentar que al hablar de paz conlleva elementos complejos de abarcar, dada la propia naturaleza del concepto. Fernando Arto de Vera, en un artículo publicado en 2016 titulado La construcción del concepto de paz negativa, paz positiva y paz imperfecta, decía que la identidad de la paz ha ido transformándose a lo largo de la historia, de modo que lo que se ha entendido por paz varía en función de las coordenadas polares en las que nos situemos.
por lo cual podemos encontrar tres grandes propuestas sobre la paz. De esta forma, se pasa del concepto de paz negativa, soportada en la idea de inexistencia de guerra, para luego evolucionar a la paz positiva, que busca la ausencia de violencia, tanto directa como indirecta. Finalmente, en 2 décadas aparece la paz imperfecta como una propuesta que equilibra las dos anteriores. El proceso de paz llevado a cabo en Sierra Leona obedece a elementos de paz positiva, dado que toma en cuenta el fin de la guerra como expresión directa de la violencia, pero también a partir de instrumentos y organismos como la Comisión de la Paz. Se pretende dar una reparación simbólica a los afectados, repensando las características de la estructura que generó las tensiones. También evidenciamos que el caso de Sierra Leona tiene la existencia de la zona gris o zona intermedia. Esta, según lo describe Arto de Vera, es el área de transición que no se define como situación de guerra ni de paz, e incluye situaciones como el cese de hostilidades, el alto al fuego, la tregua y las negociaciones. A pesar de los esfuerzos hechos en el marco del proceso de paz, no se puede hablar de que en el territorio haya paz. Si consideramos a la paz como un proceso inacabado, continuo y permanente, al igual que el conflicto, esta se vuelve una utopía, capaz de ofrecer una guía a los procesos para mantener al margen las expresiones de violencia. De esto último, consideramos de prueba el hecho del Museo de la Paz, que sirve como recordatorio del proceso, tanto para las generaciones que vinieron y las generaciones que sufrieron los desafortunados eventos. Se identificaron al final tendencias sociales que generaron divisiones y enfrentamientos entre grupos étnicos que llevaron a la crisis en 1991.